Corte y preservación del bambú. Es un tema que tiene tanto de largo como de ancho y sobre el cual creo y estimo que hay que hacer claridad en algunos aspectos porque se presta a muchas confusiones que hay que considero hay que aclarar. Entonces por eso quise hacer este video, no porque lo que yo diga es lo que es, sino porque creo que es una forma de empezar a aclarar ciertas confusiones que puede haber con respecto a cuál es el mejor método de preservación del bambú y cuál es la forma en que se debe, o la mejor forma en que se debe realizar este proceso de preservación. Entonces, como siempre, sin más, pues vamos a ello. ¿Qué tal, gente sustentable y sostenible de Vidal y GBS, gente de Bambutectura, bambuceros de verdad? Bienvenidos a un video más en nuestro canal de Bambutectura y Sostenibilidad, al cual les invito a suscribirse y a darle a la campanita, a que hagan los comentarios, a que nos den like si les parece interesante los temas que tratamos en el canal. Como les decía, lo que yo quiero aclarar hoy en este video, que es extra a lo que veníamos hablando del tema de la bioconstrucción, pero hacemos un alto en el camino porque quiero hacer claridad sobre esto que he venido viendo que es un poco polémico en algunos de los grupos en los que hablamos sobre el bambú. Entonces quiero dar mi opinión sin que ello signifique que sea la última palabra, sino por el contrario, digamos que es para aclarar algunas cosas que pueden resultar obvias para algunos y no tan obvias para otros, y para los que hemos tenido la oportunidad de tener un poquito más de experiencia, pues lo podemos tener más claro, y obviamente eso no significa que sea la última palabra, como les digo, sino que es algo en el proceso de aprendizaje en el cual nosotros queremos aportar nuestro granito de arena. Entonces, hablando ya en profundidad del tema, hablamos primero del corte, y es que el proceso de preservación arranca ahí, precisamente, en el corte del culmo, en el corte de la caña, en hacer el corte. Algunos dicen que tiene que ser en menguante, que tiene que ser a la madrugada. Bueno, sobre eso realmente científicamente no hay nada comprobado. Hay algunos estudios que obviamente las conclusiones a las que se llegan es casi que a la obviedad de que desde luego si no hay luz, el proceso de fotosíntesis está en stand-by, y desde luego los líquidos que entre comillas son bombeados en el proceso de la fotosíntesis, pues están en sus mínimos. Entonces desde luego cortar, y eso opera para cualquier planta, cortarla a la madrugada, pues desde luego nos va a garantizar o nos va a acelerar un poco ese proceso, digamos, de desangrado de esos líquidos, en este caso en los culmos de bambú. Que eso puede implicar sobre costos en los cultivos. Bueno, pues es igual, o sea, si es el negocio, el cosechar y el aprovechar el bambú, pues eso hace parte de los costes, pero no creo que eso implique un mayor coste. El hecho de que se corte no tiene que ser precisamente a las 3:30 de la madrugada ni a las 4:30. En una hora que empiece el proceso de fotosíntesis tampoco es demasiado, o estimo yo que tampoco es que se va a saturar al 100% de lo que puede iniciar el proceso. Simplemente con que apenas esté clareando el día, que es una hora en el trópico, por ejemplo, de inicio de labores en el campo, 5:30 de la mañana, es una buena hora para realizar el proceso de corte. Luego viene el proceso de avinagrado. Desde luego todo esto obedece a técnicas ancestrales que lo que han hecho es trasladar la experiencia de la gente del bambú de toda la vida. Entonces es la hora de corte y luego el proceso de avinagrado, que inicia con la colocación correcta en la misma mata de bambú, del bambú que ha sido cortado, dejarlo ahí parado. Y lo que dicen la experiencia de las personas que han hecho esto durante muchísimos años es que se deje por un mínimo de 2 semanas. Durante esas 2 semanas inicia el proceso de avinagrado, que no es otra cosa que esos líquidos que tiene el bambú, pues los que han quedado empiezan ese proceso, como decimos, de avinagrado, que lo que hace es, digamos, actuar como el primer paso en esa preservación, que se trata de una preservación natural del bambú. Vamos a ver ahora que el bambú tiene que llegar a su madurez para ser cortado, y llegar a su madurez implica
que hayamos llegado al tope de la curva de lignificación. Si recordamos y hemos visto en otros videos anteriores esto que les he hablado en la fase de aprovechamiento, y lo mismo el proceso de lignificación, que no es otra cosa que es el proceso de endurecimiento de la lignina que liga, valga la redundancia, que liga las fibras, los haces de fibras que corren en sentido de abajo hacia arriba en una sola dirección, como todos lo sabemos, en el bambú. Entonces, eso es lo que hace la lignina, y eso hace que el bambú sea maderable. Por eso se vuelve maderable cuando alcanza ese proceso de lignificación, ese proceso de endurecimiento, y digamos que le da ese gran valor que adquiere el bambú cuando ya es maduro. Esto ocurre más o menos en una ventana de tiempo entre los 3 y los 4 años, puede ser, y es una ventana de tiempo amplia porque es un biomaterial, es un elemento natural y depende de muchas variables del entorno, de variables climáticas y variables del terreno. Entonces no podemos asegurar que sea a los 3 años o a los 4 años, o incluso a un poco antes de los 3 años y un poco después de los 4 años, incluso llegando a las 5. Eso varía mucho porque depende, como le digo, de las condiciones externas que influyen sobre ese proceso, o la velocidad y la eficiencia de ese proceso de lignificación que tiene el bambú. Entonces, dando por descontado que se ha cortado en el momento preciso, que se sigue la secuencia del avinagramiento, que se deja en pie en el mismo sitio donde se cortó, pues eso ya nos está garantizando un buen comienzo del proceso de preservación. Otro aspecto que es súper importante, pero súper importante, es el de la manipulación, que a veces se puede dejar de lado. Y es el hecho de que yo digo que al bambú hay que mimarlo, hay que consentirlo y hay que tratarlo en el sentido de consentirlo, de cargarlo con cuidado, de manipularlo con mucho cuidado, porque el hecho de que se golpee ya da origen a fisuras, el hecho de que se roce y se raye cuando la corteza está todavía con humedad, hace que se pueda sufrir cicatrices, y al final todos esos daños físicos en la parte exterior, que es la parte impermeable, como lo veremos más adelante, de la caña, pues se constituyen puntos débiles y puntos de fácil ingreso de xilófagos en el corto tiempo, porque es otra cosa que yo escuchaba, no, es que no da tiempo porque si la zona es muy húmeda, entonces puede sufrir un ataque de xilófago en ese corto tiempo. Pues precisamente si se hace bien el proceso de avinagramiento, va a prevenir en esa fase que le entren los xilófagos y que entren los insectos, y que haya también progreso de los mismos hongos que ya están adheridos a la corteza del bambú. Entonces, si se hace bien, digamos que en ese pequeño periodo de tiempo, en esa ventana de tiempo, hay un proceso de autopreservación con el avinagrado. Pero tenemos que ayudarnos de que nosotros manipulemos muy bien el material, y el material no se golpee, el material no se raje, el material no se rompa, el material no sufra desgarramientos o cicatrices, que también son fruto a veces cuando se hace el derrame, es decir, cuando les quitamos las riendas al bambú, pues también, si no se quitan como debe ser, pueden dejar puntos débiles que a futuro pueden dar problemas. Entonces ya vemos que hay que tener en cuenta el corte, el proceso de avinagramiento y la manipulación, y ahí ya tenemos 3 puntos en los cuales no se puede fallar para poder garantizar una preservación eficaz del material. Luego de ese proceso de avinagramiento, y cuando hemos llevado y manipulado bien el material y lo llevamos a su sitio de lavado, pues viene el proceso de lavado, y el proceso de lavado es otro punto fundamental, sería el cuarto punto en el que hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo no soy amigo de lavar con hidrolavadoras, porque la hidrolavadora, si tiene mucha presión, también puede, en esos puntos que ya se han debilitado porque se rayaron, puede aumentar aún más la laceración que pueda tener la epidermis o la pseudocorteza que tiene el bambú. Y también los puntos de derrame donde se ha cortado la rama y puede haber algún, o en los mismos nudos,
que haya algún descubrimiento, pues desde luego con la hidrolavadora se puede aumentar el problema. Entonces lo ideal sería con una esponja y con una esponja húmeda ir limpiando y con un trapo ir quitando los residuos hasta que la caña quede completamente limpia. Así no estamos saturándola de agua en ese momento también. Aunque valga la aclaración, todos sabemos que el bambú es completamente impermeable en la parte exterior. Esa cubierta que tiene el bambú es la que lo hace completamente impermeable. Y también veremos que la densidad de fibras pues en la parte exterior es muchísimo mayor que en la parte interior. Miren, aquí lo que vemos es el contenido, la densidad de fibras, que es muchísimo mayor en la parte exterior señalada con la E que en la parte interior señalada con la I. Luego tenemos la parte intermedia señalada con la M. Lo que les quiero decir es que como máximo pues logramos impregnar hasta un 40% de dentro hacia afuera. Esto debido sencillamente a la densidad de fibras en la pared de la caña. Acá lo que quiero indicar sencillamente es las fisuras que puede tener la caña, todo lo que pueden ser las laceraciones o lo que vemos aquí, estos descapes que tienen en la corteza o en la pseudocorteza del bambú, que luego se pueden convertir en puntos vulnerables, así como les indicaba del punto de derrame, que también es un punto o puerta de entrada que puede quedar en la caña. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como, al ser impermeable, pues nosotros estamos lavando y no lo vamos a saturar. Más sin embargo, la idea es dejar que se empiece un proceso de oreado. El oreado es que pierde, digamos, por el mismo aire en donde se está trabajando, pues ya va perdiendo humedad, independientemente de que luego lo vayamos a sumergir para el proceso de preservación, que sería lo que viene después. Entonces, en los procesos de preservación debemos tener en cuenta dos puntos fundamentales. Primer punto fundamental, el método, y segundo punto fundamental, el tratamiento. Cuando hablo de método, ¿a qué me refiero? Pues hay métodos que también se conocen, y como el método Bucherin, que es un método por presión, el método de inmersión en la solución, y el método de ahumado, o también podemos hablar del método del flameado o del encalado, y así muchísimos otros métodos que se pueden que se han usado y que se han intentado, y que algunos dan unos resultados que son muy parciales, como los del ahumado o los del mismo encalado. El método Bucherin tiene la cuestión de que necesitamos imprimir energía, y eso significa que vamos a tener un producto con mayor energía embebida. Segundo, que el método Bucherin no es tan eficaz porque siempre hay que cortar la planta y llevarla inmediatamente, y es un proceso en el que peligramos en la manipulación, en el que, pues claro, la idea es sustituir rápidamente por la disolución que nosotros vamos a usar, sustituir rápidamente los líquidos que tiene la caña. Desde luego por diferencia de presión y por lubricación, pues se hace más rápido, y por eso tenemos que hacerlo que inmediatamente se corta la caña. Vuelvo a lo mismo, es un proceso lo cual implica una mayor consumo de energía, y lo que estamos intentando es tener un producto aún mucho más sostenible. Luego está el método de inmersión, que por lo tanto para los que hemos trabajado mucho el bambú, pues es un método que es muy eficiente en ese sentido. Es eficiente porque, bueno, ya estamos garantizando ese proceso de pre-preservación, que es el proceso natural de avinagrado, y luego lo vamos a meter en esa inmersión de sales de boras y de ácido bórico. Aquí en lo que tiene que ver con las sustancias utilizadas en ese tratamiento, ya no hablamos del método, sino hablamos ya del tratamiento, y en el tratamiento pues usamos sustancias que vamos a diluir en agua, y luego vamos a hacer el proceso de inmersión de las cañas. Entonces, si hemos cuidado todo hasta este punto,
también escuchaba yo el problema de que pensaban o se hablaba de la contaminación de los fluidos que quedaban después o de los residuos después de la inmersión y que algunos decían, no, yo cuidadosamente lo hago y le quito la espuma y lo limpio y no sé qué. Eso está muy bien, pero claro, todo eso se reduce en la medida de lo posible si hemos hecho todos los pasos hasta este momento: corte, proceso de avinagrado, manipulación correcta, lavado de la forma correcta, y llegamos a la preservación. Todo eso se va reduciendo al mínimo. El hecho de que haya residuos de la misma limpieza, de que se forme la espuma, de que la dilución haya sido bien hecha, todo un proceso, digamos, bien cuidado. Entonces todo eso se va reduciendo al máximo. Ahora, sobre lo que contamina o no contamina, en la medida en que nosotros usemos químicos o compuestos químicos, pues desde luego habrá peligro de contaminación. Si nosotros usamos el bórax, las sales de bórax, solamente las sales de bórax, pues no vamos a tener, garantizamos que no tenemos problemas de contaminación, porque las sales se diluyen en el agua. Luego esa dilución penetra en el bambú, y una vez penetrado, lo que penetró durante ese periodo de inmersión, que es de aproximadamente 7 días a temperatura ambiente. Ya todos lo sabemos, perforando la caña, los tímpanos de la caña, y así garantizamos que se impregne de dentro hacia afuera. Y ahorita mostramos gráficamente cómo sería la saturación y por qué se hace así el proceso de inmersión. Pero volviendo a lo de la contaminación, si es con bórax, sencillamente lo que va a pasar es que una vez nosotros retiremos eso, pues podemos, si hay residuos, pues los colamos, los sacamos como cuando limpiamos una piscina normal. Y lo que se ha, digamos, impregnado en las cañas, pues se repone en la solución. Al final, si nosotros quisiéramos y ya no vamos a usar más eso, pues se puede sencillamente evaporar el agua y se pueden incluso reciclar las sales. O se puede verter esa sustancia, y esa sustancia no es tóxica. Esa sustancia no es tóxica. Ahora, si nosotros combinamos bórax y ácido bórico, pues hay que tener un poquitín más de cuidado, pero de todas maneras la dilución del ácido bórico es muy baja, e igualmente incluso así se vertiera sin pasar por el proceso de evaporación, tampoco contamina, tampoco es altamente contaminante. Entonces tampoco ahí hay que tener, hay que alarmarse por eso. Ahora, tengamos en cuenta que ya de hecho cuando yo uso el ácido bórico, también estoy ayudando a proteger contra el fuego el bambú. Digamos que esa película que queda, o esa impregnación que tiene, también es un retardante del fuego. Realmente es un retardante del fuego. Por lo tanto, algo adicional estoy haciendo cuando lo mezclo también con el ácido bórico. Ahora, también hay soluciones que se agregan con dicromato sódico o con sulfato de cobre. Ahora, el dicromato de sodio es una solución química y finalmente puede tener como residuo cromo, y el cromo pues obviamente sí puede ser más peligroso desde el punto de vista contaminante. Por tanto, yo no lo recomiendo. También el sulfato de cobre, pues lo que puede resultar es la cromatina, y la cromatina o el residuo del cobre, lo que hace es que contamina fuentes fuentes hídricas donde puede haber peces, y eso, entonces digamos que cuando hay esos compuestos químicos, dicromato de sodio o sulfato de cobre, lo ideal es no usarlos. Yo no usaría eso, solamente el bórax y el ácido bórico, porque si yo he hecho bien todo el proceso, eso me puede garantizar a mí con un alto porcentaje que el bambú va a quedar bien preservado, muy bien preservado. Entonces eso es. Luego ya finalmente, digamos, la guinda del pastel es que una vez yo retiro mi caña y yo he podido garantizar la impregnación de dentro hacia afuera, pues viene el proceso de secado, y ese proceso de secado pues obviamente también ayuda mucho a completar o a sellar todo lo que tiene que ver con el proceso de preservación. Sabemos que una caña en pie puede tener una concentración de humedad superior al 35%, e incluso cuando se corta, pues eso es lo que nosotros podemos llegar a tener. Que una vez la tengamos en aire saturado, en un aire saturado de humedad, pues está alrededor del 30%, y cuando digamos la hemos dejado orear o al aire,
podemos hacer que baje, que es cuando les decía que después de ese proceso de lavado la podemos dejar ahí antes de... Y estamos hablando de alrededor de un 25%. Después de que sale de ese proceso de inmersión, la podemos dejar secando, que quede lista para transportar a donde sea, bien sea que la querramos seguir dejando secar en otro sitio, en un secadero. Y ahí estaríamos hablando de un 20% del contenido de humedad. Cuando la ponemos a secar al aire, que es digamos que la forma ideal, más que usar un secadero que consume energía, a menos que estemos hablando de una cabina de secado que use energía solar, o sea que estamos hablando de calentar aire a través del sol y moverlo con ciertos motores que estén alimentados por energía solar, por unos paneles solares. Pues ahí podríamos decir que sí, pero de lo contrario lo ideal es secarlo al aire, a la temperatura ambiente, eso depende mucho de las condiciones medioambientales que tengamos, pero ahí podemos llegar a un 15%. Solamente cuando lo ponemos en una cámara de secado podemos llegar al 12% o bajar del 12%, que por cierto es lo que la norma exige para cuando nosotros estamos haciendo el diseño y el cálculo estructural. Ahora, lo otro que les quería aclarar ya lo del proceso de inmersión. Y hablando del proceso de inmersión, decíamos que esa concentración esa impregnación se debe hacer desde dentro hacia afuera y debe estar muy bien cuidada. ¿Y es por qué? Porque la concentración de fibras, ya sabemos que la concentración de fibras en el exterior, y les muestro, esa concentración de fibras en el exterior, lo que nos garantiza es esa impermeabilidad y el hecho de que ahí es difícilmente va a entrar el líquido, pero igual difícilmente podrá entrar un xilófago o un insecto a atacar, a menos que haya puntos vulnerables por el exterior, como son esas rayones, esas fisuras, y esos son puntos débiles que hay que proteger después. De alguna forma hay que sellarlos, hay que taparlos y hay que evitar en lo posible que sean esas puertas de entrada para los xilófagos. Entonces, lo que yo les digo es que solamente, y aquí se los ilustro gráficamente, solamente máximo estaríamos hablando que como mucho llegaríamos entre un 35 y un 45% de dentro hacia afuera en el espesor de la pared a penetrar con nuestra solución. Pero eso ya nos garantiza, porque primero el xilófago tendría que estar dentro o haber entrado y luego empezar a trabajar de dentro hacia afuera. Lo que tienen las sales de bórax, y eso es importante aclararlo, lo que tienen las sales de bórax es que son compuestos, son minerales que tienen unos cristales, y esos cristales son, su forma geométrica son con cristales puntiagudos por muchos lados. Entonces no es un veneno para el xilófago, sencillamente el xilófago lo que hace es que al ingerir estos cristales, pues su intestino se rompe por culpa de estos cristales. Entonces, aunque suene muy cruel, esa es la realidad y eso es lo que sucede. Por lo tanto, por eso es tan efectivo las sales de bórax. Y como les decía, el complemento de disolución, que es el ácido bórico, nos ayuda también porque es un retardante del fuego. Además, digamos que ese sería el plus que da. Y bueno, aunque me alargué muchísimo en el video, era algo que yo quería aclarar, algo que yo quería decir, y es algo que queda para los que estamos en esto, que hay que seguir investigando, que no está todo dicho, pero que digamos que esta es la línea guía o el guideline, la línea a seguir, los lineamientos que tenemos nosotros que seguir, que si lo seguimos a rajatabla, esos puntos que les acabo de comentar, pues podemos tener finalmente una caña bien preservada, un canuto que nosotros cuando lo pongamos en obra podamos garantizar la integridad de nuestra estructura, gracias a que estamos garantizando la integridad de los elementos que componen la estructura, que no son ni más ni menos que esas cañas que hemos preservado muy bien. Y como no tenemos que saber de todo, tenemos que tener este conocimiento básico para poder exigir eso al proveedor. No es que nosotros tengamos que saberlo, a menos que queramos volvernos realmente unos especialistas en materia de preservación del bambú. Espero que esto sirva de abreboca, de que siembre más inquietudes y que sigamos compartiendo y que me dejen sus comentarios sobre lo que hemos hablado hoy. Sin más, me despido recordándoles
que se suscriban al canal, a su canal de Bambutectura y Sostenibilidad. Es el canal de todos los amantes de la sostenibilidad, del uso del bambú como material sostenible, y que me dejen sus comentarios sobre lo que hemos hablado, me den los likes si es que les ha parecido interesante el video, y nos vemos en un próximo video. Y para los que están siguiendo la serie de bioconstrucción que estamos hablando, el último video que vimos fue el del proceso de diseño integrado, y en el próximo hablaremos de la permacultura como aspectos fundamentales a tener en cuenta en la bioconstrucción. Sin más, me despido con un sustentable y saludable abrazo bambucero, y hasta el próximo video. Hasta luego.